Bienvenidos a una clase más de Auditoría 1. En el tema de hoy continuaremos desarrollando los elementos de un dictamen, de un informe de auditoría. Recordemos que el último elemento que vimos es el apartado o la sección donde hablamos de las responsabilidades de la administración. Hoy vamos a continuar hablando sobre las responsabilidades del auditor y las responsabilidades y otras responsabilidades que pudieran existir en un trabajo de auditoría, así como los elementos finales o que le dan la formalidad final al trabajo, que son la fecha del informe, el lugar la dirección del auditor, el nombre del socio de la auditoría del socio de la firma de auditoría que se encargó del trabajo y pues por último la firma, lo más importante. Entonces vamos a empezar con el tema de responsabilidades y para concluir con los elementos en este video. Bien, responsabilidades del auditor en relación con una auditoría de estados financieros. El informe de auditoría, que ya habíamos platicado, es sinónimo de dictamen, debe de contener una sección que hable sobre las responsabilidades que tiene el auditor en relación con la auditoría que practicó de los estados financieros. En esta sección, el informe de auditoría, en esta sección se explica que los objetivos del auditor son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están sobre si los estados financieros en su conjunto, es decir, todo el juego de estados financieros que recordemos son mencionados en la sección de la opinión del auditor, como lo son el balance general, el estado de situación financiera, el estado de resultados, el de flujo de efectivo y el de variaciones, el capital contable, o que pudiera ser que solamente sean los dos principales, como lo es el estado de situación financiera o el balance general. Es por eso que decimos que uno de los objetivos del auditor en esta sección es obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su conjunto, es decir, recordemos que hay elementos que se relacionan en la información financiera entre un estado financiero y otro. Lo que hay que obtener nosotros como auditor, o nuestro objetivo, es obtener una seguridad razonable de que dichos estados financieros están libres de incorrección material. Ya recordemos que debemos de dominar la definición de incorrección material. Esta se puede deber a fraude o error. Entonces lo que nosotros nos debe de constar es que en base a la evidencia que tenemos, llegamos a la conclusión de que existe una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de estas incorrecciones. Entonces nuestra principal responsabilidad es obtener esa seguridad y además emitir un informe de auditoría que contenga nuestra opinión al respecto. Si ya determinamos que no contienen incorrecciones materiales, en la opinión plasmamos esa perspectiva. Pero, caso contrario, recordemos cuando es una opinión modificada y que podrá ser con salvedades, con abstención o desfavorable, también deberíamos de tenemos la responsabilidad de emitir dicha opinión. En el se manifestará que existe una seguridad razonable, que existirá una seguridad razonable, se debe de plasmar esto, definiéndola como un alto grado de seguridad, pero que no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las mías siempre detecte una incorrección material cuando ésta existe. Y también manifestaremos, además de estos dos objetivos, y del hecho de la definición de seguridad razonable, también manifestaremos que las incorrecciones pueden deberse a fraude o a error. Son cuestiones que ya habíamos platicado en el desarrollo de la auditoría, que vimos cuáles son los objetivos y vimos cuáles son las incorrecciones materiales y también vimos que estas se pueden deber a fraude o error. Se vuelven o se plasman aquí para dejar en claro que esa responsabilidad es la que tiene el auditor en relación con los estados financieros. Bien, además de que la sección responsabilidad del auditor contenga los objetivos que tiene el auditor en relación con la auditoría, también deberá de manifestar lo siguiente:
manifestará que el auditor aplicará su juicio profesional, es decir, el juicio profesional que nos da la experiencia en participar en algunas otras auditorías previas a la que se está practicando. También se mencionará que en todo momento, en todas las aplicaciones de procedimientos de auditoría, se mantiene una postura de escepticismo profesional y de imparcialidad en relación con la información que se está analizando. Es importante mencionar que es responsabilidad del auditor, ya que de esta manera el informe gana credibilidad, toda vez que la persona que va a analizar la información financiera de la persona y que tome de base nuestros comentarios, tiene que tener la certeza de que nosotros no obtenemos ningún beneficio de hablar bien sobre la información financiera de la empresa, sino que a nosotros se nos fue contratados como auditores independientes para hacer un examen de la información financiera y posteriormente emitir una opinión. Entonces, el hecho de que nosotros mencionemos que es responsabilidad de nosotros en todo momento aplicar nuestro juicio profesional y además mantener una postura de escepticismo profesional le da la confianza al lector del dictamen de que lo que está plasmado en nuestra opinión está pegado a un principio de esta calidad, que es la objetividad, que es lo que se busca en una auditoría siempre. Son principios básicos en una auditoría, grábenselo: el juicio profesional, el escepticismo profesional, la objetividad, la imparcialidad. Todos estos conceptos van de la mano. Entonces es importante que sepa el lector que es responsabilidad nuestra. Además de esto, esta sección de responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros describirá la auditoría indicando que las responsabilidades del auditor, además de las que ya hemos platicado, son identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros debido a fraude o error. Recordemos que esos son los motivos que pudieran ocasionar una diferencia en la información financiera. Diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para responder a estos riesgos, y obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para la opinión, tomando de referencia los riesgos detectados. El riesgo de no detectar, que recordemos se llama así, riesgo de detección, una incorrección material debido a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la ilusión del control interno. Entonces, siempre en una auditoría, el hecho de detectar alguna incorrección material por error es mucho más sencillo que encontrar una incorrección material debido a fraude. ¿Por qué? Porque detrás del fraude hay toda una artimaña, hay una situación de dolo, de que una persona brincó alguno de los controles establecidos en algún rubro de la información financiera y se va a esforzar por ocultar dicha ilusión, por ocultar dicha artimaña, por ocultar dicho fraude. Entonces, nosotros al hacer el examen de la información financiera es muy probable que detectemos los errores que cometieron al registro de las operaciones, pero las incorrecciones que existen en la información financiera debido a que se, se presentan cifras alteradas, es complicado detectarlas porque la persona que lo hizo va a esforzarse porque esto no suceda. En caso de que alguien revisara la información, no encontrara dichas alteraciones. Entonces es importante hacer mención de que existe el riesgo de detección, sobre todo en la parte de las incorrecciones materiales debido a fraude, para que no se nos adjudique toda la responsabilidad en cuestión, en el caso de que posteriormente se detectara que existió un fraude y nosotros no hayamos hablado al respecto. Bueno, mencionar que en base a las pruebas selectivas obtenemos una seguridad únicamente razonable de que no existen incorrecciones materiales y ya de ahí nosotros generalizamos resultados, pero sí es importante mencionar los riesgos que se identificaron, las pruebas que se aplicaron y la evidencia que obtuvimos para opinar. También
debemos que también es responsabilidad de nosotros obtener conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Tenemos que dejar en claro que el objetivo principal o la responsabilidad del hecho de haber hecho un análisis, un estudio de evaluación del control interno, no es con el propósito de opinar sobre él y de cambiarlo o corregirlo, sino que lo hicimos ese estudio de evaluación con el propósito de conocer más a la empresa y así nosotros poder diseñar nuestros procedimientos de auditoría. Entonces es importante que mencionemos este aspecto en esta sección. El auditor en base a esto, en circunstancias en las que el auditor tenga también la responsabilidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno, que es, recordemos, es un servicio aparte porque nosotros estamos hablando sobre la razonabilidad de la información financiera. Pero como ya hicimos un estudio y evaluación de control interno, en ocasiones se nos contrata también para opinar sobre la eficacia del control interno. Esto se hace conjuntamente con la auditoría de los estados financieros. En este supuesto, el auditor omitirá la frase en la que se menciona que la toma en consideración del control interno por el auditor no tiene como finalidad expresar una opinión sobre el mismo. Entonces aquí sí tenemos que agregar que es responsabilidad de nosotros emitir una opinión en relación con el éxito o con la eficacia que tenga el sistema de control interno. Entonces, si se fijan, la estructura del dictamen o del informe en cada una de sus secciones va cambiando dependiendo las necesidades por las cuales nos hayan contratado, no dejando de lado que el objetivo principal es opinar sobre si la información financiera cumple con las normas de información financiera o cualquier otro marco de información contable aplicable. Bien, también es responsabilidad del auditor evaluar las políticas, evaluar la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección. Recordemos que cuando carecen de alguna norma contable para realizar un cálculo, el auditor, la persona que prepara la información financiera en la empresa debe de aplicar estimaciones contables y debe de apegarse a políticas contables establecidas para que la información financiera sea uniforme y de un solo criterio. Entonces, todos estos aspectos se revelan en las notas en los estados financieros. Nosotros debemos, es nuestra responsabilidad evaluar si son adecuadas en relación a lo que nosotros observamos de la empresa auditada. También debe de incluir la conclusión sobre el uso del principio de negocio en marcha, de empresa en funcionamiento, y determinar sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida si existe o no una incertidumbre material relacionada con los hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si el auditor concluye que existe una incertidumbre, se requiere que se llame la atención en el informe sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros. Es decir, ¿por qué? Porque el auditor debe de comentar esto en el informe debido a que probablemente la empresa haya omitido mencionar o haya omitido revelar y presentar las cifras tomando en consideración que es posible que la empresa entre en liquidación. Bien, estas son algunas otras responsabilidades que tiene el auditor en relación con los estados financieros. En la siguiente diapositiva hablamos sobre cómo se va a presentar dichas responsabilidades en el cuerpo del dictamen, pero antes de mencionarles eso, eh, quiero que sepan que si quieren ampliar un poco más sobre las responsabilidades que tiene el auditor en el informe de auditoría, en esta sección, consulten la NIA 700. Hay más información al respecto, pero sin duda la que trasciende en el informe o la que los pudiera ustedes comprometer más
posterior a la emisión de un informe de auditoría es esta que yo les estoy poniendo en pantalla de manera resumida. Pero es importante que ustedes consulten las guías que yo les proporcioné, específicamente la 700, en donde nos habla de más aspectos en relación con la auditoría de estados financieros. Responsabilidades que tenemos nosotros como auditores al practicar una auditoría. En relación a la ubicación que debe de tener las responsabilidades del auditor en el informe, en una auditoría de estados financieros, en el informe, esta puede ser muy variada. Recordemos que las NIAs nos marcan los aspectos más relevantes que debe de contener un informe de auditoría. Nos marcan, los aspectos que debe de considerar el auditor al momento de preparar el informe, el dictamen, y esto va a garantizar que se cubran las necesidades de los usuarios del dictamen y que dicho dictamen sea claro y preciso en lo que se pretende transmitir por medio de la opinión del auditor. Pero también recordemos que son una serie de recomendaciones que nos hacen a nosotros como auditores después de que practicamos una auditoría de estados financieros. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes pueden optar por darle una estructura distinta al informe siempre y cuando cubran los elementos que nos marca las NIAs, las normas internacionales de auditoría en relación con la preparación de informes. Entonces, ustedes pueden optar por utilizar un formato distinto. Recordemos cuando vimos el nombre del informe, a lo mejor ustedes pueden poner simplemente informe de auditoría, o recordemos cuando vimos los destinatarios, posiblemente pongan destinatarios de acuerdo al anexo 1, y en el anexo 1 ustedes manifiesten el nombre de todos los destinatarios porque así les parezca más práctico a ustedes, o simplemente poner al consejo de administración o a los propietarios de la empresa o a los responsables del gobierno de la entidad, etcétera. Entonces, si se fijan, sí está vertido el criterio del auditor en la preparación del informe. Entonces, la ubicación de la responsabilidad que hemos platicado en el video de hoy la podemos encontrar de distintas maneras. Primero, la descripción de la responsabilidad del auditor será incluida, puede ser incluida en el cuerpo del informe de auditoría, justo después de las responsabilidades de la administración. Abrimos la parte de la sección en donde hablamos de nuestras responsabilidades como auditor y redactamos los puntos que hemos visto en las diapositivas anteriores. Después, también puede ir como un anexo en el informe de auditoría, en cuyo caso sí se debe de contener en el cuerpo del informe un apartado que diga responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de estados financieros contenidas en el anexo 1, y ya no hacemos más mención en el cuerpo del informe, sino que ya le decimos al lector del dictamen que se tiene que apegar que si quiero obtener más información sobre la responsabilidad nuestra en relación con el informe, tiene que remitirse al anexo que se cita. Ya a lo mejor posiblemente ya vayamos en el anexo 8, en el anexo 9, etcétera. Y por último, también las responsabilidades del auditor son contenidas en una página web. Entonces, es decir, se pueden presentar haciendo también alusión en el dictamen a que dichas responsabilidades están contenidas en la página web de alguna autoridad competente, alguna autoridad que esté regulando la emisión del dictamen o la práctica profesional de la auditoría, cuando las disposiciones legales o reglamentarias así lo marquen. Es decir, cuando en ese país en donde se está practicando la auditoría nos obligan a nosotros a publicar nuestras responsabilidades en alguna página web de alguno del colegio o de alguna dependencia de gobierno, etcétera. Bien, entonces, solo para que sepan que la ubicación o la forma en la que ustedes van a dar a conocer sus responsabilidades puede ser muy variada de acuerdo a las necesidades que estén cubriendo y de acuerdo a su criterio para preparar su dictamen. Otras responsabilidades de información. Ya tratamos las responsabilidades que tiene el auditor
en relación a una auditoría de estados financieros. Hablamos de que se debe de formar una opinión, hablamos de que debe de obtener una seguridad razonable, hablamos de que debe de informar respecto a las cuestiones claves que detectó en la auditoría, hablamos también de que debe de hacer un estudio de evaluación del control interno para formar sus procedimientos de auditoría, hablamos también de que debe de valorar los riesgos de incorrección material, ya sea por fraude o error. Todas esas son responsabilidades que tiene el auditor de acuerdo a las NIAs, pero pudiera darse el caso que en el informe de auditoría, de acuerdo a la legislación o al reglamento en donde se esté practicando la auditoría, es decir, la jurisdicción, le obligue al auditor, por ser un profesional de la contaduría y analizar información financiera de una empresa, a informar respecto a otras responsabilidades en las cuales podría incurrir el hecho de practicar una auditoría. Les explico, si en el informe de auditoría sobre los estados financieros el auditor cumple con esas otras responsabilidades de información se tratarán en una sección separada del informe de auditoría titulada Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios o cualquier otro que sea acorde con el contenido de la sección. Bien, en algunas jurisdicciones el auditor puede tener responsabilidades adicionales de las que marcan las NIAs. Por ejemplo, se puede requerir al auditor que informe sobre ciertas cuestiones si llegan a su conocimiento en el transcurso de la auditoría de los estados financieros. Por ejemplo, si la empresa está involucrada en delincuencia organizada o si la empresa está involucrada en algún fraude financiero, alguna institución bancaria, o si alguno de los socios está involucrado en algunas cuestiones ilícitas, etcétera. Les recuerdo, eso es en algunas legislaciones. Aquí en México no se le exige al auditor que, derivado de una auditoría de estados financieros, si llegara a detectar esas irregularidades, las tenga que comunicar en su informe. Aquí no pasa eso, pero pudiera darse el caso que en algunos países el auditor sea un profesional obligado a informar estas situaciones. Por otro lado, se puede requerir al auditor que aplique también procedimientos adicionales específicos e informe sobre ellos, o que exprese una opinión sobre cuestiones específicas, tales como lo adecuado de los libros y registros contables. Recordemos que lo que hablamos en la auditoría de estados financieros, de acuerdo a la NIA 700, es sobre la razonabilidad de la información financiera en base a un marco de información financiera aplicable. Pero pudiera darse el caso que también se requiera que el auditor exprese una opinión sobre cuestiones como, por ejemplo, si los registros contables son adecuados, si el control interno permite proteger la información financiera en la empresa, y también pudiera darse otra información. Por ejemplo, hay una NIA que habla al respecto de cuando se presenta un informe anual. Las empresas, les explico, las empresas deben de rendir un informe anual respecto a sus operaciones en el ejercicio que coincide con lo que nosotros estamos auditando. En ese informe, además de los estados financieros, que es material para nosotros, material que tiene que analizar el auditor, se entregan otros reportes contables, porque se pueden denominar reportes contables, que tal vez tengan relación o vínculo con la información financiera. Entonces ese sería importante analizarlo como otras responsabilidades de información. Por ejemplo, pudiera traer el informe de auditoría, el informe anual, perdón, de la empresa, alguna análisis o alguna conclusión de los encargados del gobierno de la entidad que pudiera confundir a las personas que sean lectoras de los estados financieros, y que a nosotros, hablar al respecto de nuestro informe de auditoría, pudiéramos esclarecer algunas diferencias o algunas dudas que pudieran tener ellos. En algunos casos, las disposiciones legales de la jurisdicción en donde se esté practicando la auditoría pueden requerir o permitir al auditor que informe sobre dichas otras responsabilidades como parte de su informe de auditoría. Recordemos que tiene responsabilidades de entregar información de acuerdo a las NIAs el auditor. Eso obviamente va en el informe de auditoría, como por ejemplo cuando se ve lo de las cuestiones claves.
pero estas otras informaciones a lo mejor no trascienden tanto en la información financiera, ¿sí? Entonces no deberían de ir en el informe de auditoría, pero si el auditor juzga necesario que así sea, lo puede incluir, o puede hacer un informe por separado en donde hable de estas responsabilidades de estas otras responsabilidades de información. En otros casos se puede esto depende de cómo lo marque la legislación. Les digo, aquí en México el auditor no está obligado a entregar otras responsabilidades de información, si, solamente está obligado a entregar la información sobre los estados financieros, sus conclusiones, sus estudios, sus análisis, sus papeles de trabajo, la evidencia, etcétera, todo relacionado con el cumplimiento de las normas de información financiera en los estados financieros. Pero hay países en donde sí les exigen que si llegan a conocer alguna otra información que sea relevante para la auditoría y para la empresa en sí, sí lo tenga que hacer, y ya es cuestión del auditor si juzga que pueda ir dentro del informe de auditoría que es el que contiene la NIA 700, o en un informe aparte en donde pueda hablar sobre procedimientos adicionales que aplicó respecto a dicha información y las conclusiones alcanzadas en ese rubro. Bien, cuando haga una presentación combinada, obviamente tiene que hacer un apartado en donde diga otras responsabilidades de información y ahí redacte a qué se refiere con otras responsabilidades de acuerdo a la legislación de cada país, como les comentaba. Bien, del informe de auditoría, los últimos 4 elementos son estos que tenemos en pantalla. No tienen gran explicación o gran trascendencia, pero sí es importante mencionarlos para que ustedes sepan qué información van a colocar ahí en su informe de auditoría. Primero, el nombre del socio del encargo. El nombre del socio del encargo se incluirá en el informe de auditoría. En ocasiones pudiera darse el caso de que no se incluya, pero primero vamos a ver a qué nos referimos con esto. El socio del encargo se refiere a la persona recordemos que existe un equipo de auditoría donde participan varios miembros, el socio de la firma, el gerente de la auditoría, el responsable de la auditoría y de los auxiliares. Y los auxiliares, dependiendo del volumen de la empresa, pues el número de personas que participen en este puesto, que pueden ser 3, 4, 5, etcétera. Son los que van a hacer el trabajo pesado, si recuerden que lo habíamos mencionado ya en las clases anteriores. Bien, este equipo de auditoría es el responsable de llevar a cabo la aplicación de los procedimientos, la obtención de evidencia, de redactar conclusiones alcanzadas, de valorar los riesgos de incorrección material, de aplicar la evaluación del control interno, etcétera. Bien, pero solamente va a ser una persona la que se va a encargar de plasmar la firma. Es por eso que el socio, esta persona, vaya, es el socio encargado del trabajo. Es decir, al socio que de la firma le asignaron la auditoría, quien se va a encargar de revisar a todos los elementos del equipo de auditoría, a todos los miembros, para que pueda él firmar o tenga la capacidad y el conocimiento de que lo que va a firmar está reflejando naturalmente lo que se pide en una auditoría. ¿Por qué el socio tiene que firmar? Las normas internacionales de control de calidad requieren que la firma de auditoría establezca políticas y procedimientos para proporcionar una seguridad razonable de que los encargos se realizan de conformidad con las normas profesionales, es decir, que la persona que va a llevar a cabo la auditoría y a supervisarla y a firmar tiene el perfil necesario para poder llevar a cabo este tipo de trabajo. No me refiero nada más al perfil de las aptitudes o cualidades de la persona, sino también al perfil profesional. Recordemos que son 2 años de experiencia y que sea una carrera afín a la de contador público o la carrera de contador público. Entonces, independientemente de esto, se debe de indicar el nombre del socio del encargo en la firma en el informe de auditoría. Esto porque le da más transparencia al usuario del dictamen.
Así tiene la certeza de que la persona que está firmando la auditoría y la persona que supervisó todo el trabajo durante el periodo que duró la revisión es una persona preparada para esto. Es decir, lo que buscamos con que aparezca el nombre del socio del encargo es darle credibilidad al dictamen, al informe, vaya, al resultado final, a todas las conclusiones que obtuvo el auditor. Ahora, ¿qué pasa aquí en nuestro país? En circunstancias como las de nosotros, el auditor puede identificar o información o experimentar situaciones que indiquen la probabilidad de una amenaza para la seguridad personal que, si se hiciera pública la identidad del socio, pudiera resultar en daños físicos para él o para miembros del equipo de auditoría o personas estrechamente vinculadas con ellos. Estas amenazas incluyen, por ejemplo, amenazas de responsabilidad legal o sanciones legales, reglamentarias o profesionales. Entonces, aquí pudiera darse el caso que el auditor o el nombre del socio del encargo se pueda omitir eh, por cuestiones, por ejemplo, con algunas empresas involucradas aquí en la zona, con actividades que se consideran vulnerables por el hecho de que se pueden prestar para cuestiones del crimen organizado, de la delincuencia organizada, del narcotráfico, etcétera, o que pudiera darse el caso que son empresas que están en operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavando dinero. Entonces, aquí necesita el auditor, si ya detectó en el trabajo de auditoría dichas situaciones que pudieran representar un riesgo, debe dejar evidencia de la conclusión de por qué determinó no incluir el nombre del socio del encargo. Obviamente, al no hacer esto, al hacer esto, es decir, al no incluir el nombre del socio que va a firmar en el informe, se le debe de avisar a los encargados del gobierno de la entidad las situaciones por las cuales el auditor considera que es necesario no incluir el nombre del socio del encargo. Bien, otro de los elementos del informe de auditoría es la firma del auditor, el que estamos mencionando como socio del encargo. El auditor, esta persona puede firmar en nombre de todo el grupo, de toda la firma de auditoría, o simplemente en nombre propio o en nombre de ambos, dependiendo según proceda la jurisdicción de que se trate, es decir, de acuerdo con como lo exijan las normas de cada país. Además de la firma del auditor, en algunos lugares puede exigirse al auditor que haga constar en el informe de auditoría su titulación profesional, es decir, su cédula profesional, lo que ante la dirección de profesiones le permite ejercer su carrera. Entonces, firma el auditor y justo debajo se le puede poner una leyenda como cédula profesional número tal. Esto, además de que vaya el nombre del socio del encargo, que es el primer punto que analizamos en esta lámina, le da todavía más credibilidad y más respaldo a quien está leyendo el informe de auditoría. Es decir, ustedes ven un dictamen y ven que la información contenida dice que la empresa cumple con las normas de información financiera, tiene riesgos bajos de incorrección material, sus políticas y sus estimaciones contables son adecuadas, etcétera, etcétera. Ustedes pueden decir que ustedes pueden tener dudas respecto a si lo que está contenido en dicho informe es correcto o simplemente lo están haciendo para que la empresa pueda, no sé, obtener cierta aceptación en el mercado bursátil, etcétera. Ustedes, al momento de leer el informe y ver que está firmado por ejemplo, contador público Luis Ángel Edmo Mendoza, cédula profesional 90 13 15 00, ya ustedes ya están teniendo datos de una persona que saben que es un contador público, que saben que está involucrado en la parte de las revisiones de auditoría. Entonces, esto a ustedes les da más credibilidad, les da una mayor confianza, una mayor certidumbre, perdón, como usuarios de la información financiera y del dictamen. Entonces, sí es importante que nunca falte, por eso les decía que tiene que ser escrito, que nunca falte el nombre del socio del encargo, de preferencia, y
por supuesto que ese es un requisito ineludible, la firma del auditor. En algunos casos las disposiciones legales o reglamentarias, les digo, pueden permitir el uso de firmas electrónicas en el informe de auditoría, y este es un punto muy importante. Yo les había comentado que el informe se entrega escrito porque lleva la firma autógrafa del auditor. Pudiera darse el caso que la normatividad de alguna jurisdicción, es decir, de algún país o de alguna zona, permita que el auditor haga el firmado del dictamen de manera electrónica, lo que va a ocasionar que si el informe simplemente se entregue de manera electrónica en un dispositivo USB o en un disco duro, dependiendo los acuerdos que se hayan plasmado en la carta de prestación de servicios profesionales. Bien, la dirección del auditor. En la parte de la dirección, el informe de auditoría indicará el lugar de la jurisdicción en la que el auditor ejerce. Eso no tiene gran trascendencia. Por ejemplo, la firma del auditor, justo debajo de la firma del auditor se puede poner la leyenda firmado en Ciudad Mante, Tamaulipas, México, y ya con eso estamos ya estamos indicando en dónde radica el auditor y en dónde radica, pues, en esencia la empresa a la que se le está practicando la auditoría. Ya damos una zona más localizada de las cuestiones que son reglamentos que se deben de aplicar de acuerdo a la zona en donde se esté firmando. Es por esa cuestión en la que se pide que se indique el lugar de la jurisdicción en la que el auditor ejerce. Ojo, no ponemos el domicilio de la empresa, no, ponemos el domicilio del auditor, y de preferencia obviamente no el domicilio personal, sino el domicilio de la firma, de tal manera que la persona, que si hubiera una persona que estuviera interesada y facultada para obtener más información respecto al informe de auditoría, pudiera saber a dónde acudir. Y por último tenemos la fecha del informe de auditoría. La fecha del informe de auditoría indica al usuario del dictamen que el auditor ha considerado el efecto de los hechos y las transacciones de los que ha tenido conocimiento y que han ocurrido hasta esa fecha. Recordemos que hay un fenómeno que se da en la información financiera, que son hechos posteriores que se concretan con posterioridad a la fecha de cierre de la información financiera o a la fecha de cierre del informe de auditoría, y que de conocerse en su momento hubieran alterado la opinión y las conclusiones alcanzadas por el auditor. Entonces es importante mencionar hasta qué fecha estamos abarcando nuestra auditoría, por eso mencionamos el periodo, por ejemplo el 1 de enero al 31 de diciembre de los estados financieros, pero también informar la fecha en la que estamos terminando y concluyendo nuestro trabajo de auditoría, y de igual manera va justo después de la dirección del auditor en el momento en la que se firma, para que estén conscientes de que hasta esa fecha en la que se está plasmando la firma del auditor fue cuando se emitió el dictamen. Entonces todos los hechos y circunstancias hasta esa fecha están considerados en el informe de auditoría. Bien, eso es todo por la clase de hoy. Recordemos registrar su asistencia adjuntando algún archivo, y además les voy a dejar encargado una tarea aparte de las preguntas de repaso que ya tenemos cada semana, en la que ustedes van a transcribir un informe de auditoría que viene como ejemplo en los anexos de la NIA 700. En su momento les estaré explicando. Primero tienen que ver este video, obviamente, para que comprendan todos los elementos que lo componen, y posteriormente estarán desarrollándolo para entender un poco más a qué nos referíamos en cada sección del informe. También igual les comento, las preguntas de repaso les van a aparecer igual en su tablón de actividades, para que, por eso el video es un poco más corto, para que tengan tiempo suficiente de realizar dichas actividades y les permita comprender un poco más al respecto sobre el informe de auditoría. Bien, si tienen alguna duda o algún comentario, ya saben, háganlo a través de la aplicación de Classroom para dejar evidencia de nuestra participación. Y cualquier otra duda, o si ven que tardo en contestar o alguna cuestión así, pues me mandan mensaje a través del grupo de WhatsApp. Bien, que tengan excelente fin de semana y sigo al pendiente de sus dudas respecto a las actividades.